Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo desempolvando el baúl de los recuerdos. Esta es una plática de 2016 con Sabo Tercero, a quien me encantaría que conocieras, un diseñador industrial que, entre otras cosas, es el dueño de Bimba. Empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí con Sabo Tercero, que es un diseñador increíblemente creativo. Y lo invité al podcast porque cada vez que vengo a tu oficina, que ahora ya se renombró a Inventor Studio, veo libros y platicamos un montón sobre temas de actualidad. Entonces, pues bueno, quisiera platicar contigo un ratito, Sabo. ¿Cómo estás? Bien, Tomás, muchas gracias por la invitación y por la charla. Y sí, creo que ahora nos toca ampliar un poquito lo que platicamos de repente entre pasillos y demás. Exacto. Y pues siempre salen cosas divertidas y hemos compartido como visiones de diseño que tenemos en conjunto y sobre un montón de textos que hemos visto y leído y demás. Pues la primera pregunta que siempre hago es: ¿quién es Sabo Tercero? En este caso, que tú te presentes, que nos digas quién eres, a qué te dedicas. Y sobre eso vamos trabajando la entrevista, ¿va? Ok, pues ¿quién es Sabo Tercero? Sabo Tercero es un diseñador industrial. Si hablamos de profesión y como persona y como pasión, creo que desde niño me interesaba resolver broncas. Y entonces desde resolver cómo pasar de un punto A a un punto B en una situación tan boba como un hormiguero que tenía que llegar a un cierto lugar de niño y encontrar la solución, ¿no? Y después encontré que eso podía convertirse en una profesión y que existe el diseño. Pero no el diseño tradicional, ¿o sí? No, existe el diseño, ¿sabes? Hay quien lo clasifica como industrial, como gráfico, como diseño de moda, como diseño arquitectónico, pero creo que en realidad el diseño es mucho más amplio y si te encasillas en un área, a veces te estás cerrando a otras, ¿no? O sea, que era esa inquietud de resolver problemas. Es eso, ¿no? Si le ponemos título a la profesión, a lo mejor el diseño industrial es lo más cercano. Uh-huh. Creo que la palabra diseño engloba más este término de solucionar problemas, ¿no? Exacto. Y buscar, porque puede ser una solución desde una estampilla, ¿no? Colocar una estampilla en algún lugar o una estructura o un problema de sistema, que lo hemos discutido también en algunos textos, ¿no? Que a lo mejor el problema no es un objeto o un gráfico o una estructura, el problema es cómo se mueve la gente alrededor de esto, ¿no? Y nadie está analizando el sistema. Creo que eso es lo que me llena, el encontrar soluciones, ¿no? Y de ahí, pues he ido brincando un poco entre este problema del diseño y después llegué a cruzarme en mi vida con un lugar muy interesante en México que se llama Cádiz, y este lugar me dejó la pasión por la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad seria y estudiarla, enfocarla y no solo quedarte con esas partecitas de sustentabilidad muy vacías que de repente encontramos. Sí, que se puso de moda un tiempo y era entre la responsabilidad social y la sustentabilidad, se usaba mucho para limpiar la imagen de algunas empresas, pero cuando es sustentabilidad en serio tiene otro contexto completamente diferente, ¿no? Se puso muy de moda y sobre todo cuando hablas de sustentabilidad en serio, eso te cuestionan y te dicen, no, pero es que en realidad había que hacer esto o esto. Y dices, no, va mucho más de fondo. Y sobre todo cuando estás en el área del diseño, porque vemos la sustentabilidad desde el lado de los consumidores, ¿no? No voy a comprar, no voy a comer, no voy a tirar, no. Y cuando eres diseñador, es desde el otro lado, ¿no? Es qué vas a hacer, cómo va a funcionar tu producto, el sistema, etcétera. Y, por ejemplo, en corrientes de diseño, ¿con qué corriente estás actualmente? Porque hemos hablado de Design Thinking y de Tim Brown y todos los ideas de David Kelly, Tom Kelly. Hace rato me platicabas que sigues un poquito en esta onda, pero ya encontraste otras cosas más allá del Design Thinking. ¿En qué estás hoy en día? Pues mira, me encanta seguir estudiando lo que se pueda y me encanta estar leyendo y me encanta de repente meterme a librerías o a buscar nuevos temas que no necesariamente estén englobados en el diseño. De repente creo que los libros de diseño son demasiado diseño y poca humanidad. Entonces, si me preguntas en qué etapa del diseño o en qué estoy enfocado ahorita o en qué está enfocado el estudio de diseño, yo creo que es en el diseño humano. A través de... Obviamente IDEO y el Design Thinking es una base para todos los diseñadores del mundo, ¿no? Y hay que darles ese lugar y ese reconocimiento. Creo que no
Creo que nadie puede decir, ay, hago design thinking porque se me ocurrió. No. No, y ahorita ya se volvió una moda por Google y tantos otros que hacen design sprints y estas cosas. Pero vaya, esto existe desde hace 20 y tantos años, ¿no? Creo que en 78 fue que se empezó a dar clases de design thinking en Stanford. Supongo que se abre un poquito en los 90s, ¿no? Y llega a los grandes centros educativos, ¿no? A las grandes universidades y lo empiezan a meter. Y sí, me parece simpático que ahora el design thinking es un boom, pero fue el boom hace 20 y tantos años, ¿no? Que mencionas. Creo que ni siquiera creo que sea una corriente, ¿sabes? Es el diseño. Si no es design thinking o si no es diseño centrado en el humano, entonces, ¿para qué estás diseñando, no? ¿Para las máquinas? Al final todo tiene un fin y es el humano. Exacto, ¿no? Y se puso sobre todo, digo, no tanto de moda, pero se empezó a aplicar mucho en startups que hacen aplicaciones de Android y de iPhone, en donde el usuario es el que rige, o sea, es realmente diseñar una experiencia de usuario. Pero eso es en un contexto de una app, pero tú lo puedes hacer en cualquier otro contexto, ¿no? Y finalmente es diseño. Sobre todo el contexto de los objetos es muy interesante porque a veces no pensamos en los objetos, solamente los vivimos. Pero desde que nos despertamos, usamos una cobija, usamos una almohada, usamos un cepillo de dientes, empezamos a cocinar, tenemos o sea, si describimos un día de ¿completo? La vida, usas una cantidad de objetos y no piensas que hay alguien detrás de esos objetos ¿Que los diseño? Pensando en diseñarlos. ¿Para quién? Para ti mismo, ¿no? Es un ciclo el ciclo humano, ¿no? Un humano que tiene una necesidad y un humano que sabe resolver la necesidad, ¿no? Entonces, creo que si regreso a la pregunta de ¿cuál es la corriente que lleva ahorita el estudio de diseño? Es el diseño humano. A través de antropología, a través de sociología, a través de se ha juntado un equipo de trabajo muy interesante y tenemos visiones distintas de la vida, desde cómo la vivimos hasta cómo queremos resolver las cosas, ¿no? Creo que esa es la corriente, el diseño humano. Humano. No quiero llegar a un punto donde sea a lo mejor el diseño social o el diseño ambiental o el diseño... No, todo eso va. Todo eso debe de estar. Que sea minimal... No, que sea diseño humano. Sí, el human-centered design o algo así, ¿no? Sí. Y sacarlo un poco del diseño social, ¿no? Porque a veces cuando llamamos diseño centrado en el humano, pensamos en diseño social, ¿no? Claro. Y en estos filtros de agua increíbles. Pero no nos enfocamos en que también hay clientes y hay personas que tienen problemas muy básicos desde cómo exhibir un producto o cómo poner su marca o cómo... Y eso también es diseño centrado en el humano, ¿no? Sí, o digo, desde Philip Stark, ¿no? Con tantos artilugios que diseñó que finalmente son bonitos pero cumplen una función y están diseñados para eso, ¿no? Yo aquí de los libros que me llaman la atención tienes el de Sapiens. No sé, ¿cuál fue tu impresión de leer este libro? ¿Cómo te influyó? ¿Cómo te cambió la forma de pensar? Porque es un libro muy complejo y muy completo. Pues mira, me encantaría decir que lo acabé de leer, no lo he acabado de leer. De repente agarro como muchos libros y voy de poquito en poquito, pero sí, la impresión que me deja Sapiens y la impresión que me deja Harris con sus libros de antropología es que a veces los diseñadores nos clavamos tanto en el diseño y en estar haciendo cosas para los premios y cosas para los blogs y cosas que compitan con las imágenes de otros diseñadores y no regresamos al origen humano, ¿no? No regresamos a... ¿Tenemos manos? ¿Por qué tenemos manos? ¿Por qué tenemos pies? ¿Por qué tenemos estas formas, no? ¿Por qué la ergonomía llega a ser importante o no? Ya sea ergonomía visual o motriz. Y creo que Sapiens me regresó al origen y me encanta, si no Sapiens, Harris, y si no Harris, de repente salirme tanto del diseño hasta llegar a lo mejor a Deepak Chopra y de repente estar leyendo... Cualquier otro tema que no... No, se me fue el nombre, el de... Ahora lo recuerdo, no pasa nada. Pero salirte, ¿no? Y entonces todos los temas al final recaen en el humano. Y ya, yo creo que lo interesante es que tu profesión, hagas lo que hagas, llegues a ese origen otra vez. Me llama mucho la atención lo que comentas de, por un lado, que no has terminado el libro. A mí me pasa eso constantemente. Yo no soy de leer un libro y luego otro y otro. Muchas veces empiezo a leer uno y mientras estoy leyendo ese libro voy leyendo partes de otros libros. Y no sé si a ti te pasa, pero ese como cross-pollination o tomar elementos de un libro y otro hace que no los leas linealmente y vas alimentando ideas de un lugar a otro.
Sí. ¿Eso lo haces seguido o es de repente nada más? Me encantaría tener como esta estructura de poder leer un libro y luego irme a otro y luego cerrar otro tema, pero ya descubrí que hubo unos momentos donde me forzaba a como quererlo hacer, ¿no? Porque así decían que había que leer los libros. Así se tienen que leer Así los se libros. tienen que leer, hasta que dije, bueno, ¿y ¿Por quién qué? dijo que hablando de humanos, pues si no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, ¿no? Y a lo mejor sí me pasa que conecto muchos puntos a la vez y se me hace mucho más interesante conectarlos. Me cuesta trabajo reconectarme con un libro que dejé por leer otro y tengo que como que retomar, ¿no? Y es costoso de repente retomar el hilo y decir, ah, claro, él estaba hablando de tal y tal y tal. Pero sí, me pasa que tomo uno, me voy a otro, regreso a otro y sobre todo que al final todos te van conectando y de repente es forzoso regresar. Y dices, eso estaba en el libro de fulano, a ver, ¿qué estaba diciendo? Y regresas. Y me gusta, me pasa constantemente. ¿Y te pasa que cambia? O sea, el libro cambia conforme tú vas creciendo, porque también en otros podcasts hemos hablado de eso. Muchas veces a mí me da la impresión de que un libro lo lees una vez, o lees fragmentos. Cuando regresas al libro tú ya cambiaste, ya creciste y adquiere otra perspectiva, otra dimensión. Igual y ya no lo ves tan interesante como era, ¿no? Ajá. De repente un libro era lo máximo, regresas y dices, bueno, pero eso ya no es el foco en ese momento. Sí me pasa que me clavo en los libros y empiezo a aplicar. Y eso es padre. Como de repente me dicen, ay, como estás clavado en este tema, ahora quieres que todo el diseño sea este tema. tal, ¿no? Ajá. Pero creo que es padre, si lo puedes aplicar. Leí el fin de semana pasado, ese sí fue, yo creo que de los pocos libros que me he aventado en una sentada. Te atrapó. Me atrapó y fue así de, oye, ¿quieres ir al cine? No quiero hacer nada, estoy clavado, ¿no? Se llama Una fuerza para el bien. Y es la visión del Dalai Lama de nuestro mundo. Lo que está muy interesante es que no es esta visión espiritual no, es una visión de, a ver, ¿cómo están los negocios ahorita? ¿Cómo está la gente ahorita? ¿Cómo están los conflictos ahorita? Y es desde el punto de vista del Dalai, ¿no? Que ha tenido esta vida, pues, de huida y que nos da este punto sin más, sin querer más. Simplemente da su punto de vista y da el punto de vista de muchas cosas. Y al final creo que todo se centra en, si algo haces, si algo te dedicas, puedes hacerlo para el bien. Y creo que el diseño no debe de olvidar eso. Hacerlo para el bien. Sea lo que sea. Puede ser una silla, pues hazla para el bien. ¿Por qué tendríamos cosas para el mal, no? Como para que no van en la naturaleza humana. Sí, o el clásico, vamos a hacer una silla mejor, pues le pones un colchoncito, algo para que sea más cómoda. Eso no es diseño. Pero hay sillas para todo. Hay desde las sillas sencillas, estas de tijerita, y hay sillas mucho más abstractas tal vez, ¿no? Pero finalmente sirven para una función. Cumplen una función. ¿Sabes qué me pasa algunas veces con mis alumnos? Me dicen, oye, es que esa silla está chafísima, ¿no? O ese objeto es malísimo. Y dices, depende. ¿Espera? ¿Seguro? ¿O está hecho para que no te duermas en la sala de espera del doctor, ¿no? O del hospital. ¿O está hecha para que te duermas delicioso en el cine? Bueno, no es que uno esté mal o uno esté mal. Son diferentes enfoques de diseño. Diferentes enfoques de diseño. Y creo que esos son los temas que me apasionan. En cuestiones de materiales también es otro tema muy delicado porque hay tantos materiales diferentes, pero un diseñador industrial debe saber utilizar prácticamente todos los materiales. ¿Con qué material estás identificado más? Creo que el tema de los materiales fue un tema que en alguna etapa se me conflictó mucho por meterme en estudios de sustentabilidad. Llega un momento donde estamos en un mundo de materiales increíbles y podemos tener materiales para todo. Flexibles, no flexibles, rígidos, especiales. Conductores, no lo conductores. Lo que quieras. Hay una cantidad de materiales increíbles, térmicos, de absorción, Pero ¿cuál es el costo que al final tenemos por usar este tipo de materiales sin pensar en la función? El regreso, ¿no? Los materiales en los empaques, por ejemplo. Realmente necesitamos esos materiales. Hay un tema controversial que son los bioplásticos, por ejemplo. Interesantísimos. Una invención padrísima. Muy creativa, pero desde el punto de vista de sustentabilidad. No, igual y depende del contexto, ¿no? Lo que hablábamos. Si tu contexto no está... si eres un país productor de papas, te sobran las papas. Nunca te las vas a acabar.
y puedes hacer un bioplástico a través de estas papas y tienes un sistema de recolección correcto, ¿no? Del fin de vida de este producto, increíble, un bioplástico. Pero si eres un país que no tiene estas características, no veo el por qué estemos importando bioplásticos o la utilización de bioplásticos. Claro. Si nuestro sistema... El producto es increíble, el material es padrísimo. No le quito la admiración y el respeto que tengo hacia esos diseñadores de materiales. Pero el uso tal vez no viene al caso. El uso. Y es ahí donde los diseñadores a veces no pensamos en el ciclo, ¿no? De un producto. Y entonces es un increíble producto que utiliza bioplástico, pero que en su fin de vida los recicladores no van a saber qué hacer con él. Sí, lo que pasó en algún momento con, toda la onda del vidrio y aluminio que se están usando mucho en algunos productos, o el mismo aluminio que en una época no se podía producir y era uno de los materiales más raros que existían y hoy en día es de los más baratos, ¿no? De los más comunes, de los que tienen más... Creo que mientras un producto o un material ya tenga un sistema alrededor, estoy a favor de ese material. Okay. Si el sistema todavía no está preparado para recibir el impacto que pueda tener este material, sea lo maravilloso que sea, hay que crear no solo el material, ¿sabes? Sino el sistema para que... Todo el ecosistema alrededor. Sí, porque al final ese producto va a tener una vida y va a tener un fin de vida. No hay más. Si no hay un sistema que lo reciba, entonces va a ser un desecho. Y si me preguntas con qué materiales me he identificado más... Tal vez en cuestión de sustentabilidad, ¿no? ¿Qué materiales recomiendas para un proyecto de sustentabilidad que no tenga ese impacto, no tenga tantos ciclos o tantos procesos? ¿Qué materiales son los que más has trabajado en ese aspecto? Yo recomendaría el material adecuado que cumpla la función. Eso es básico. Uh-huh. No sé, hagamos una silla de cartón, ¿no? Que existen estas sillas de cartón corrugado. Ok, pero ¿cuántas sillas de cartón corrugado vas a necesitar para lograr la función para un colegio, vas a necesitar una a la semana? Entonces, o en qué ubicación geográfica, ¿hay humedad, no hay humedad? Muchos factores. Muchos factores. Si los factores satisfacen a la función, si los factores satisfacen la utilización de este material, creo que es el mejor material que puedes utilizar. Aquel que satisface la función y tiene un entorno para poder vivir en él. Okay. ¿No? Y convivir con los elementos. Estoy y creo que estamos ahorita en el estudio muy enfocados en materiales que puedan ser renovables. Y me refiero a renovables que tengan un control. Más allá de ti como productor o como diseñador, que puedan tener un control de abastecimiento. Okay. Si vas a usar maderas, que sean maderas controladas. Si vas a usar vidrios, que conozcas el proceso del vidrio. Si vas a usar metales, okay, ¿de dónde vienen? ¿Son locales? ¿No son locales? Es difícil no pensar ya en el impacto que va a tener este material. Claro. En esa parte de los materiales, creo que me iría a eso, a un material que logre la función y que tenga un entorno que lo favorezca. Sí, pero como toda esta visión no es nada más el material, va mucho más allá de únicamente el material, sino el entorno, el ecosistema, el sistema total de cómo se van a unificar este tipo de materiales y diseños, ¿no? Y verlo como consumidor, a veces nos cuesta mucho trabajo quitarnos esa visión de consumidor porque todos somos consumidores y todos vamos al supermercado a comprar el súper. Es básico. Pero cuando estamos del lado del diseño o del lado de la creación de un producto, de un objeto, de un flyer, de una página web, todo consume. Y entonces debemos separar nuestra visión de diseñadores a la de consumidores. Claro. Porque el diseño va a tener muchísimo mayor impacto. Entonces de repente, por ejemplo, me preguntan, pero los plásticos son malísimos. Y dices, bueno, depende. Si te operan el corazón, te van a poner una válvula de plástico. Creo que no está tan mal. Porque si te la pusieran de cartón renovable, pues bueno. Tienen que abrir cada tercer día. Pues sí, entonces es una balanza, ¿no? Claro. Creo que es una balanza. Sí, pero por ejemplo, se me ocurren los clásicos popotes, ¿no? Tú puedes crear una experiencia de tomar una bebida con o sin popote. Uh-huh. Y eso afecta la experiencia, sí. Uh-huh. Pero también el diseño. O sea, como diseñador puedes optar por no incluirlo. Claro. Y tienes un impacto medioambiental completamente diferente. De millones y millones y millones de productos que se van a producir al final. Creo que no sabemos el impacto que puede tener el diseño. Deja todo el producto, ¿no? El diseño. O no se le da importancia o no se le había dado importancia hasta relativamente poco. No, era más una importancia estética, ¿no? Y de satisfacer sí las funciones al usuario, al cliente, pero no se estaba viendo como todo el
todo el espectro que va a abarcar. Me acuerdo de un ejemplo que todos ubicamos los tenis Converse. Uh-huh. ¿Cuántos se han hecho en el mundo? Millones. Y a lo mejor el diseñador en ese momento no imaginaba que iban a producir tantos. Quizás si imaginaras cada cosa que produces como que puede ser una explosión de productos que puede durar muchísimos años, entonces cuidarías más esos detalles. Claro. ¿No? Claro. Eso es algo muy interesante, cuidar esos detalles. Ok. Bueno, otra pregunta que te quería hacer. Aquí fue la primera vez que vi una MakerBot, una impresora estas de 3D. Uh-huh. ¿Cómo fue que obtuviste esa impresora? ¿Por qué la compraste? ¿O por qué te hizo comprar esta impresora y cómo la has usado? Pues mira, parte de lo que hacemos en el estudio es el diseño industrial y los objetos. Y creo que es básico, si ahora están los medios, los recursos, todo para poderte comprar una impresora 3D, es básico que un estudio de diseño industrial tenga una impresora 3D. Cuando estudié diseño, la impresora costaba $2.5 millones. Era del tamaño de un refrigerador, ¿no? Uh-huh. Solamente la podía operar la persona indicada, porque claro, pues si eso costaba, pues ya imagino cuánto costaba el gramito de polvo que se imprimía y los líquidos que se le ponían, ¿no? Entonces, estamos en una época muy padre donde ya la impresión 3D inclusive es del pasado. Ya, se fue. Pero apenas estamos empezando a verlas, ¿no? Comercialmente. Apenas lo vemos comercial. Creo que MakerBot hizo un gran hallazgo al encontrar la forma de lograr hacerlo barato. Era cuestión de tiempo. Como todas las tecnologías, era cuestión de tiempo que sea relativamente barato ya poder tener una impresora. Hoy creo que la función de una impresión 3D en la casa todavía no está tan fuerte como para que ya puedas descargar, comprar tus productos e imprimirlos. Por a lo mejor cuestiones de materiales y porque sigue siendo más barato el producto que viene de algún otro país, ¿no? Pero eventualmente eso va a ser. O sea, tanto Andrés Oppenheimer y tantos otros en Singularity y demás anticipan esto. Uh-huh. Que el valor realmente no es el producto, sino el diseño. Se está revalorizando el diseño, ¿no? Eso es increíble porque si todos los diseños van a estar en línea para descargar e imprimir en tu casa, entonces le vamos a dar valor al diseño. Por supuesto. Ya el que decide no es el que genera las compras en una tienda. El que decide vas a ser tú como consumidor. ¿Qué cuchillos, qué platos, qué sillas? Eso lo vas a decidir tú. No va a haber un criterio y el único criterio es el diseño. Y por otro lado, el diseño que no necesariamente es tuyo. Lo puedes subcontratar o lo puedes rentar o incluso hackear, ¿no? Porque puedes estar integrando cosas tuyas y cosas de otros. Sí, claro. Esa es la visión. Creo que el usuario va a poder hacer poco. Va a customizar sus diseños o sus versiones o sus versiones de productos, pero ya va a ser una customización mucho más controlada. El papel del diseño y del diseñador creo que va a ser muy fuerte. Lo único que me preocupa es que se están dejando de dar las bases en muchas escuelas de diseño, las bases de física, las bases de matemáticas, las bases de ergonomía, por enfocarse únicamente a diseño 3D. Y diseño 3D es simplemente darle print a la impresora. Es una herramienta. Es una herramienta, pero ¿dónde están las bases del diseño? Las bases del diseño, como lo decíamos, está en Sapiens, en pensar en el humano, en el sistema humano. Digo, lo mismo pasó con la revolución de las computadoras, cuando las máquinas, los servidores eran igual refrigeradores, que solo algunas universidades tenían esos equipos. Uh-huh. Cuando se democratizó de alguna forma o que mucha gente puede tener una computadora personal en su casa, cambió todo el esquema. Y aquí yo supongo que va a pasar algo similar, pero lo importante es mantener el enfoque en el diseño y no en el producto. Las bases, ¿sabes? Sí, es justo eso. No somos diseñadores de productos, somos diseñadores humanos para necesidades humanas. Humanas. ¿No? Si ya no se necesita, ¿para qué lo estás diseñando? Claro. ¿No? Sí, creo que siempre va a haber necesidades. No creo que todo esté inventado. Porque hay gente, ¿no?, que lo menciona y dice, es que ya todo está inventado. Lo demás serán versiones. Y creo que en realidad hay mucho todavía que solucionar. No está todo en un objeto, no está todo en un papel, los problemas cambian, el mundo está cambiando constantemente y hay que adaptar. Y además las necesidades de unos no son iguales a las de otros. Puedes estar pensando en el mismo producto, pero adaptarlo a diferentes necesidades. El contexto global, el contexto climático, hay todo un mundo alrededor del diseño que es adaptar y es aprender a adaptarte también. Y de las cosas que has armado en tu MakerBot, ¿qué es lo que más orgulloso te hace sentir? Lo último que
que armamos en la universidad, en la clase de diseño de accesorios, estuvimos armando lentes y lo que más orgullo me da de estos lentes, que empezó todo como un ejercicio de diseño y a ver, vamos a aprender a hacer lentes. Lo que más me dio orgullo es que algunos meses después, una de mis alumnas se acercó y me dijo, Sabo, mi hermana tiene problemas de visión y tiene, no recuerdo la enfermedad, pero el tratamiento debías de colocar como una mica roja y una mica azul en un ojo, o una u otra. Ajá. La verdad no recuerdo bien cómo es el proceso médico. Pero lo que me dio mucho orgullo es que encontró en la impresión 3D una solución para su hermana y no tenía que ir a una tienda especializada, que no lo sé, pero dudo que hayan tenido este tipo de lentes porque no son comerciales, porque claro, la tienda va a vender uno cada 3 años. Y encontró en la impresión 3D de un ejercicio de diseño la solución para sanar a su hermana. Y pues de eso se trata el diseño, ¿no? Sí, además la inmediatez, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardas? Son minutos, horas, si acaso. Uh-huh. Pero en otros contextos pueden ser semanas, meses. Claro, en lo que mandas a hacer el molde, el prototipo. El molde salió mal, hay que ajustarlo. La impresión 3D trajo al diseño la velocidad. Uh-huh. Y hay quien, como dices, hay quien no lo ve así y dice, ¿te tardaste 3 horas imprimiendo unos lentes? Sí. Pero los que compraste en la tienda tardaron años. Años en el diseño, en la conceptualización, en los prototipos y en todo lo demás. Tardó muchísimo más que 3 horas. Entonces sí, me siento orgulloso de haber hecho unos lentes en 3 horas, ¿no? La impresión 3D cambió la forma y creo que hay 2 revoluciones de impresión 3D. Cuando se crea la impresión 3D y hoy que se democratiza. Sí, como dices, la creación de la impresora 3D viene desde hace tantos años que parece como algo nuevo, pero no, eso es un invento de hace tiempo. Es un invento de hace tiempo, pero la democratización sí hace que entonces todos la podamos usar. Que no sea exclusiva, ¿no? Que no sea de algunos cuantos y de los poderosos o de las grandes universidades, sino lo que mencionabas, ¿no? De las computadoras. Hoy la democratización de la impresión 3D abre la puerta a poder solucionar problemas mucho más fácil. Y fíjate que estamos armando algo bien padre, que en 2015 empezamos el estudio de diseño. Se llama Inventor Studio. Y hablando de la democratización y del diseño humano, y etcétera, etcétera, empezamos a hacer Inventor Studio con el objetivo de poder colocar el buen diseño en donde se necesita. Y entonces Inventor Studio empieza a juntar varias cabezas de diseño, y aunque es una oficina pequeña hoy, tenemos muchas cabezas conectadas, México, Guadalajara, estudiantes, diseñadores industriales, arquitectos, diseñadores de moda, y entonces estamos tratando de buscar soluciones y estamos integrando soluciones, estamos democratizando también el diseño y sabes, creo que el año 2000, la década esta del 2000 fue como una década de crecer a los diseñadores. Uh-huh. Y entonces la bronca de crecer a los diseñadores es que sí se crecieron. Y de repente creo que ya los objetos ya no eran para solucionar. Y de repente empezamos a ver cosas extrañas. A lo mejor, no quiero decir otra palabra, a lo mejor están solo fuera de contexto. Exacto. Pero sí, o dejó de servir su propósito, el diseño. No sé si fue porque, como dices, o sea, hubo tantos diseñadores como en su momento hubo muchos ingenieros y en su momento hubo muchas otras profesiones, uh-huh, doctores, uh-huh, arquitectos, etcétera. Uh-huh. Pero en este caso sí era muy evidente que había tantos diseñadores que se salió de contexto. Se salieron de contexto los objetos y creo que es importante regresarle el contexto. O colocar objetos donde se necesiten y no colocar objetos donde no se necesiten, ¿no? Pasa que de repente, que es muy fácil perder el rumbo, hablando de diseño, ¿no? Es muy fácil perder el rumbo y es muy sencillo retomarlo si te das cuenta de lo que hablábamos al principio. No usamos objetos todo el día. Regresar a las bases. Regresemos a las bases del diseño, el buen diseño, ¿no? Dieter Rams nos da estas bases increíbles. Exacto. De diseño y hoy muchos lo ven como, ay, Dieter Rams del viejito. No, oye, son bases. Cuando tienes las bases bien puestas, pues puedes hacer lo que quieras, moverte en las áreas del diseño que quieras. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Darnos un poquito de contexto de Dieter Rams. Son varias como leyes o principios que él definió,
Pero ¿cuáles son los que recuerdas que sean así los más representativos? Los más representativos es, para mí, es que tiene los 10 mandamientos, ¿no? Del diseño. Pero hay uno en específico que me llena de orgullo en el diseño, ¿no? Y es que el diseño sea tan poco como sea posible. Y es ahí donde hablamos de estos diseños sobrecargados de diseño, cuando el diseño es para dar soluciones. Claro. Ya está. El diseño es para dar soluciones. Estéticas, funcionales, por supuesto. Si no es funcional, entonces ¿para qué lo estás haciendo? Prácticas, incluso comerciales en algunos momentos, claro. Pero es para una función. Es una muy función, específica. ya sea vender o ya sea quitar la sed o limpiar el agua o no, que te puedas sentar cómodamente. Son funciones, pero yo creo que Dieter Rams nos deja esa muy, muy importante, es que el diseño sea tan poco diseño como sea posible. ¡Wow! Es como, ¿en serio? Entonces, ¿para eso estudio diseño? ¿Para que no sea diseño? Sí. Menos es más. Claro, no, creo que la tarea del diseñador es no estorbar, es dar la solución, ¿no? Y no estorbar. Sí, pero están involucrados los egos de que quieres ser protagonista o quieres ganar premios. Y no es solo la profesión del diseño, en todas las profesiones se da eso. En todas. Y fíjate qué curioso, los que ganan los premios, los que tienen los mejores productos colocados son aquellos diseñadores que no están atascando de diseño, ¿no? Claro. Están dando soluciones. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que sigue. Eso es lo que viene. De nuestra parte en Inventor Studio, de mi parte como Sabo III diseñador, eso es lo que viene. Entregar soluciones. Solucionemos de una manera, claro, con todas las bases del diseño, ¿no? Pero por supuesto. Solucionar y pensar antes en el humano y pensar en lo bien que podemos hacer las cosas. Oye, si te quieren contactar, ¿a dónde te pueden escribir? ¿O mira, hay alguna página que puedan visitar? Sí. La página es inventorstudio.com.mx. Ahí nos pueden contactar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Además de contactarme a mí, pueden contactar a cualquiera de los diseñadores que estamos en Inventor, porque cada uno tenemos una visión distinta y cada uno estamos en diferentes lugares de la República y del DF. Uh-huh. Y wow, me interesa muchísimo el trabajo de Nacho, me interesa muchísimo el trabajo de Angie o de Aide, etcétera, ¿no? Estamos para solucionar, así que ahí están los contactos y ahí está todo. Ok, y me pregunta así tangencial, ¿usan alguna herramienta ustedes como para comunicarse, onda Slack, Bitrix o alguna de estas? ¿O es a la antigüita mail? A la antigüita WhatsApp y mail, ¿sabes? No, mail y la página y el trabajo, ¿no? Lo que, ¿sabes qué lo que nos rige la forma de comunicación? ¿Cómo vamos a trabajar? Si vamos a trabajar en la mesa, pues preferimos hablarnos, dejar el WhatsApp un rato. ¿No? Y cuando el WhatsApp es necesario, pues lo usas, ¿no? Y cuando tienes que comunicarte por Face, pues por Face. Sí, lo comento porque recientemente se liberó la versión de Bitrix 24, que ya es gratuita para hasta 12 usuarios. Entonces es una herramienta muy padre y se puso de moda el Slack y se puso de moda el Trello y tantos otros. Pero finalmente igual y estorban en el proceso. Cuando es un proceso de diseño, la interacción entre personas es mucho más importante. Sí, y a veces también la no interacción. Me ha pasado en proyectos que decimos, bueno, ya mucha juntitis, ¿no? Para diseñar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar y cada quien que traiga sus ideas y juntamos las mejores. Claro. Órale, ya está. Okay. Y así, en las redes ahí nos pueden encontrar como Inventor Studio. Yo estoy como Sabo III. Lo que necesiten, lo que quieran, charlar de diseño, charlar de fotografía, son dos pasiones que ya llevo y que además las reforcé y las encontré y dije sí son. Y ahí estamos. Pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa, alguna reflexión, alguna cita, alguna frase célebre, algo que se te ocurra. Pues no sé, no me viene a la cabeza en este momento. Simplemente creo que debemos de buscar el buen diseño. Hablando de diseño, hablando de fotografía, hablando de artes, admiro a los artistas. Creo que los diseñadores no somos artistas, somos solucionadores. Y tenemos fechas, tenemos plazos, tenemos sobre todo muchas reglas, muchos requisitos para entregar el diseño. Simplemente yo cerraría con eso, busquemos el buen diseño. Bueno, pues muchísimas gracias, Sabo, por tu tiempo. Gracias, Tomás. Te lo agradezco y pues bueno, esperemos que esto sea la primera de varias. Ya, hablemos más, sí. Perfecto. Tenemos ahí varios temas que discutir. Increíble. Gracias, Tomás. Gracias. Y gracias a tu audiencia. Bye. Bye. Bueno, y así como lo escuchamos al final, Sabo III también es un excepcional fotógrafo y espero que en algún podcast futuro pueda hablar con él sobre este tema que le apasiona tanto.
Y únicamente antes de despedirnos, quiero recordarte que en las notas del podcast hay referencias y enlaces interesantes en caso de que quieras consultarlos. Te deseo una increíble semana llena de descubrimientos felices y creatividad. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.